Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, vamos a compartir en Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 5, el versículo 15 nos cuenta una historia muy especial. Una historia de el poder que había, el poder de Dios que había en los apóstoles. Cuenta justamente en ese versículo que venían muchos enfermos y la gente, era tanta la cantidad de gente que venía, que la gente ponía a los enfermos para que al menos la sombra del apóstol Pedro los tocase, para que se pudieran sanar. Era una cosa increíble, ¿no? Ver ese tipo de milagros. Pero, ¿saben una cosa? Yo quiero contarte que antes de que Pedro pudiera ser usado de tal manera, tuvo que pasar un proceso. Y nos cuenta la Biblia, si usted puede leer también en San Mateo, en el capítulo 26, versículo 69, por ahí, nos cuenta una historia también de este mismo hombre, de este mismo Pedro, un hombre que era el líder en el grupo de los apóstoles. Lo que Pedro decía después de Jesús, todos hacían caso, todos miraban a Pedro como la persona que iba a quedar a cargo el día que el Señor no estuviera. Y Pedro pensaba que ya estaba preparado, Pedro pensaba que ya estaba listo. Y en un momento, cuando Pedro se entera de que el Señor Jesús iba a ser entregado para ser crucificado, Pedro tiene una actitud, dice, no, Señor, dice, yo voy a pelear, voy a luchar para que a vos no te pase nada. Y el Señor le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entonces cuenta esta historia que el apóstol Pedro justamente cuando Jesús es arrestado, él empieza a seguirlo, a mirarlo desde lejos, y en 3 oportunidades, como el Señor le dijo, él lo niega a Jesús. Le dice, ¿usted era uno de los que andaba con Jesús? Y le dice, no. Y no solamente que lo niega, sino que en este momento Pedro se da cuenta de todas las cosas malas que todavía estaban en su corazón. Es decir, Pedro creía que ya estaba listo para ser un siervo de Dios. Pedro se creía que ya estaba listo para poder reemplazar a Jesús acá en la tierra. Pero se da cuenta Pedro, en este momento de presión, en este momento de crisis, cuando estaban llevando para la crucifixión a Jesucristo, él se da cuenta todo lo que todavía había en su corazón. Porque, por ejemplo, cuando él lo niega a Jesús, nos damos cuenta de que había en su corazón mentira. Porque él le dice, ¿usted era uno de los que estaba? No, dice, yo no estaba de ninguna manera. Es decir, que en su corazón todavía había mentira. Había furia, porque se aguileaba, se enojaba, se ponía mal, se violentaba. Y en una de estas negaciones dice que maldice, como para demostrar que él no tenía nada que ver con Jesús. Dice malas palabras, maldice, ¿no? Entonces, todo lo que había en el corazón de Pedro, él ya creía que estaba listo, pero sin embargo había rencor, había ira, había bronca, había falta de perdón, había mentira, había malas palabras, todas las cosas que todavía Pedro tenía en el corazón. Ahora, después que Pedro lo niega a Jesús, Pedro se siente mal, porque dice, yo me creía que estaba listo y ahora me doy cuenta todas las cosas malas que todavía yo tengo en mi corazón, ¿no? Y a veces nos damos cuenta nosotros los seres humanos que también como Pedro, muchas veces pensamos que estamos re bien, que estamos re espirituales, que estamos re consagrados, pero cuando llega un momento de lucha, un momento de presión, una situación de crisis como la que nos toca vivir ahora a nosotros acá en la tierra, el ser humano saca lo que tiene adentro, ¿no? Algunos sacan cosas buenas y otros sacan cosas malas. Pero de cualquier manera, para aquellos que se animen a seguir a Dios, para aquellos que realmente aman a Dios, esto nos favorece, porque esto demuestra lo que todavía tenemos por cambiar. Porque Pedro se sintió mal, se sintió que lo traicionó al Señor. Mire, había traición en el corazón de Pedro. Mire cuántas cosas feas había en el corazón. Pero Pedro pudo ver todo lo que había para trabajar en eso, para limpiarlo. Pedro tuvo que pasar por un proceso. Y cuando Pedro pasó por ese proceso, entonces ahí el Señor lo comienza a usar de tal manera que cuando él caminaba con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos.
Para él poder llegar a ese momento, tuvo que haber un proceso en su corazón, tuvo que haber una limpieza. Y hermano, amigo, yo te digo que a veces nosotros queremos ser usados por Dios, a veces queremos ayudar a otros, pero para eso primero tiene que haber un proceso en nuestro corazón. Este es un tiempo para reconocernos, este es un tiempo para ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. En estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, en este momento donde tal vez falta el trabajo, falta el dinero, falta la comprensión, faltan muchas cosas. En este momento es donde queremos ver lo que nosotros tenemos dentro, de qué manera estamos actuando, de qué manera estamos sobrellevando esta cuarentena o este tiempo de encierro, de qué momento estamos nosotros ayudando a nuestro prójimo, de qué manera nosotros estamos siendo comprensivos, perdonadores. ¿Tenemos esas cosas o en nuestro corazón todavía hay cosas que al Señor no le gustan? Este es un buen momento para cambiarlas. Este es un buen momento para volvernos a Dios y reconocernos. Dios no nos está condenando, pero Dios quiere que cambiemos muchas veces nuestra actitud para que realmente podamos ser siervos de Él, para que podamos realmente decir somos verdaderamente hijos de Dios. Así que Dios nos ayude, y el cambio también depende de la actitud que nosotros tengamos, de las ganas que nosotros tenemos de agradar a Dios. Que Dios te bendiga, y esta es la palabra que tenía para ustedes en esta noche.